¿Gustará? ¿Qué pensarán los demás? ¿Tendrá acogida? ¿Lo criticarán? ¿Pasarán de largo? ¿Estaré haciéndolo bien? ¡Ay! Estas preguntas se repiten como un bucle cuando estamos creando algo, ¿verdad? Sea lo que sea, ya sea una publicación para las redes sociales, una ilustración, un producto para la nueva colección, una nueva formación para tu escuela online o lo que sea con lo que esté. ¿Te pasa? Sí, pues mira, la buena noticia es que no eres la única que te estás haciendo estas preguntas a la hora de crear algo. Mira, escucha lo que una oyente me dijo el otro día. Hola Violeta, ¿qué tal? Bueno, antes que nada quería felicitarte, me encanta tu podcast, me parece súper claro y súper iluminador todo lo que nos compartes, así que muchísimas gracias y felicidades. Y nada, y aprovecho también a hacer una de mis preguntas, que era, ¿cómo podemos hacer cuando tenemos un poco como la opinión de los demás para que no bloqueen nuestra creatividad? O sea, cómo conseguir hacer las cosas de nuestra forma creativa, intentando que la opinión de los demás pues que no nos influya en eso, en desarrollar nuestra creatividad. Bueno, pues nada, muchas gracias y un saludo. Chao. Me parece que esto nos puede pasar a más de uno, así que allá vamos. En el abonodio de hoy vamos a ver qué podemos hacer para que no nos afecte tanto la opinión de los demás y sobre todo que no perdamos esa conexión con nosotras y con nuestra propia voz por anteponer la voz de los demás o la opinión de los demás o la crítica de los demás. La persona que está al micro soy yo, Violeta Luján, publicista especializada en procesos creativos y marca personal. Y en estos episodios, a partir de ahora conocidos como los abonodios, quiero que escuches, vivas, sientas y descubras aspectos relacionados con la creatividad. Porque eres creadora de tu vida y quiero ayudarte a que descubras el mundo infinito de posibilidades que tienes ante ti. Pensar en qué pensarán puede ocurrir en cualquier terreno, ¿vale? No solamente nos importa el que dirán en el plano del emprendimiento, en esos productos o esos servicios que vamos a lanzar. Muchas veces puede ocurrir en cosas cotidianas, como puede ser la prenda con la que me voy a vestir, el pelado que me voy a hacer o el regalo que le voy a dar a alguien y a ver qué va a pensar de él, ¿no? Yo pienso que es algo muy general, que nos importe el que dirán, ¿no? Porque, a ver, somos seres sociales y creo que obviar que aquí no nos importa es un poco disociarnos de nuestra propia naturaleza. Yo creo que estamos diseñados para formar parte de un grupo y que nos acepte este grupo ha sido la única garantía de supervivencia durante años y años. Pero es verdad una cosa, que hoy en día el ser humano cada vez es más individual, más egoísta y aunque aparentemente vamos diciendo por ahí que no nos importa el que dirán, porque así, oye, somos más independientes, somos más seguros de nosotros mismos, yo pienso que es un discurso un poco vacío y que tenemos que aceptar que lo que piensen los demás nos va a influir. Porque es que es intrínseco al ser humano y no pasa nada, ni somos menos valiosos, ni tenemos menos personalidad, ni somos menos en nosotros por el hecho de que nos pueda influir el que piensen los demás, porque como digo, creo que somos seres sociales y que nos importa formar parte de un grupo y para eso es importante que haya gente que piense bonito y que nos acepte, es que es normal. Entonces partamos del hecho de que lo que nos pasa es totalmente natural, es relacionado con el ser humano social que somos y la opinión de los demás nos va a influir, ¿vale? Queramos o no. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Hago las cosas que quieren los demás para que así piensen bien? ¿Me visto como los demás quieren? ¿Me pelo como los demás van a aceptar que yo esté pelada? ¿No saco un producto porque a lo mejor no va a gustar? Amigo, eso ya no. Y aquí es donde empieza lo bueno en este abonodio, pero antes quería detenerme un segundito solamente para aclarar este punto, ¿vale? Que muchas veces creemos que tenemos que ser firmes en nuestra opinión y que no nos influya en absoluto lo que piensen los demás y creo humildemente, bajo mi punto de vista, que eso pues es muy difícil y que incluso es contra natura. Así que partamos de ese hecho, a todos nos influye, pero vamos a ver qué podemos hacer. Y os voy a contar mi propio caso, ¿vale?
Hace tiempo, cuando yo empecé a pintar, me pasaba mucho que buscaba la aprobación de los demás y estaba pues muy insegura, ¿no? Necesitaba que los demás me dijeran que lo estaba haciendo bien y que se me daba bien pintar o que, oye, que por aquí yo podía tener futuro. Y está bien, había un momento, ¿no?, como hemos visto al principio de esta Bonodio, que es natural, que somos seres sociales, que buscamos la aceptación del otro, bla, 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 etcétera, ¿vale? Esto ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa cuando esta aprobación no llega? Cuando yo publicaba algo y resulta que no tenía los likes que yo quería, o alguien me decía, porque yo le pedía opinión y alguien me decía, pues mira Violeta, no me gusta, o mira Violeta, esta flor ahí no pega, o esa composición así no tal. Entonces esa opinión llegaba a un nivel muy profundo de mi autoestima y ahí hería, ¿vale? Ahí ya no era bien, ahí ya no era un tema social de grupo, sino que ahí ya me empezaba a hacer dudar de si a mí se me daba bien pintar, de si a lo mejor era mejor que me dedicara a otra cosa, ¿vale? Entonces ahí es donde yo creo que puede haber un problema. Y ahí es donde yo creo que Ru, la pregunta que nos hacía, quizás iba más por aquí. ¿Qué pasaba en ese punto? Pues que a la hora de exponer yo una ilustración mía, ¿no?, de acuarela, y pedí esa aprobación externa, de alguna manera, ¿no?, de pam, pum, venga, decidme, yo ahí había perdido mi poder. Y esa sensación que me dejaba cuando perdía mi poder, pues era de estar muy vulnerable, de estar muy apagada, de sentirme un poco vacía. Y si bien, lo que decía antes, pedí opinión o que me aceptaran los demás y que gustaran mis ilustraciones, era bien, era normal, era natural, la de sentir que perdía mi seguridad no era tan natural. Yo no creo que eso fuera tan sano. Así que en algún momento, en algún punto, yo me había perdido y no sabía muy bien dónde. Porque sí, yo entiendo que tú ahora mismo me estás escuchando y te estás diciendo, Violeta, no tengo ni idea de dónde quieres llegar, pero espérate unos minutos que te lo voy a resolver y te va a quedar súper claro. Entonces, recapitulando, teníamos que volver al punto en el que entre pedir opinión y que la opinión que me den me destruyera, ¿no? Ahí había habido algún punto en el que yo me había como desconectado. Entonces, vamos ahí a analizarlo, porque yo creo que va por ahí tu pregunta, Ru, acerca de esa opinión, ¿no? De cómo le podemos dar tanta importancia a la opinión de los demás hasta el punto de que nos afecta mucho en nuestra creación, ¿no? Entonces, yo voy a contar cuáles fueron mis descubrimientos y a partir de ahí, pues, oye, si os ayuda, yo feliz de la vida. Yo empecé a hacer como marcha atrás, ¿vale? Empecé a rebobinar. Y yo digo, vale, ok, sí que me importa la opinión de los demás, es natural. Y hasta ahí, el que yo le haya preguntado, ¿está bien? ¿En qué momento hice algo que no era tan natural y que me hizo perderme y que me hacía estar, como siempre, a la expensa de esa aprobación para yo sentirme bien? Bueno, pues llegué a dos conclusiones. La primera es que antes de preguntar a los demás si les gusta o no les gusta algo, me tengo que preguntar a mí misma. Oye, te pones delante de tu ilustración o delante de lo que tú tengas ahí por exponerle al mundo y te miras con ojos críticos, con ojos de, oye, voy a analizar esto y me voy a preguntar, ¿me gusta? ¿Me hace vibrar? ¿Me transmite? ¿Qué me transmite? ¿Para qué lo quiero publicar? ¿Qué es lo que quiero conseguir con esta pieza? O sea, vamos a analizarlo no solamente ya de si me gusta o no me gusta, sino un paso más allá, ¿vale? Vamos a darle una vuelta. Y teniendo esto claro y teniendo presente mis propias respuestas, mi propia voz, a veces no era necesario que le preguntara a los demás, ¿vale? Porque ya estaba convencida, ya tenía mi respuesta. No la necesitaba contrastar con el resto. Pero bueno, es verdad que en otras ocasiones sí que quería un punto de vista externo y entonces llegué a la segunda conclusión, que es que no preguntemos a lo loco. Porque si bien es cierto que está bien preguntar a los demás, yo creo que no vale cualquier pregunta. Y me explico. Yo, por ejemplo, imagínate que te pregunto, oye, ¿te gusta mi podcast? ¿Te parece entretenido? ¿Está bien? No es lo mismo que te pregunte eso a que te pregunte, oye, ¿qué te transmite mi podcast?
¿Con qué sensaciones terminas cuando escuchas un abonodio? ¿Cuál ha sido el episodio que más, el abonodio que más te ha motivado? ¿O en qué punto es en el que, yo qué sé, quieres que reincida más? O no es lo mismo preguntar en este segundo estilo, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, te pongo otro ejemplo, que te pregunte, oye, ¿tú crees que se va a vender este servicio? A que yo te pregunte, oye, ¿qué es lo que más valora a la hora de hacer una compra de un curso online, por ejemplo? Y me explico, ¿vale? La diferencia de estos dos tipos de preguntas. Con la primera pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué crees que se va a vender? O crees que, ¿no? Preguntarte, oye, ¿tú crees que se va a vender este servicio? Lo que te estoy pidiendo es que tú saques tu burbujita, ¿no? Ahí, ¿cómo se dice esto de la bruja? La bola de cristal a modo oráculo y te estoy diciendo que me descifres aquí el futuro. Y yo creo, sinceramente, que nadie tiene la respuesta correcta, porque hasta el momento nadie tiene el poder de predecir el futuro con total certeza, ¿no? Entonces, aparte, por supuesto que la respuesta, si yo te pregunto, oye, ¿tú crees que se va a vender este servicio? Tu respuesta es sí o no, ¿vale? O sea, sacas esa bola de cristal de bruja, de oráculo, y me dices, pues sí, se va a vender o no, no se va a vender. En cambio, con la segunda fórmula de preguntas que te he hecho, que es, por ejemplo, ¿qué es lo que más valoras a la hora de hacer una compra? Lo que te estoy pidiendo, de alguna manera, son herramientas que me pueden ayudar a mí a conseguir mi objetivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque con esa pregunta te estoy invitando a que hagas una reflexión y con tu respuesta yo creo que podré sacar alguna idea chula o alguna orientación, no sé, un punto de vista sobre algo en lo que tú valoras de una compra que yo no he valorado. O sea, yo creo que puede ser algo mucho más complementario a la respuesta o a las conclusiones o a las opiniones o a las críticas a las que yo puedo llegar de forma individual. Entonces pienso que cuando hacemos preguntas así un poquito más concretas, ¿no? De, oye, ¿qué es lo que más valoras a la hora de hacer una compra? Yo creo que por un lado le estamos ayudando al que le preguntamos algo a que elabore una respuesta más elaborada porque sabe más por dónde tiene que tirar, ¿no? Y además es una respuesta yo creo que muchísimo más útil porque a veces no nos llega la respuesta que necesitamos porque no sabemos hacer las preguntas adecuadas. Además creo que así le vamos a sacar un montón más de provecho a las respuestas que nos den. Pienso yo, yo al menos mi experiencia y como yo pregunto desde entonces va así, ¿vale? Yo si por ejemplo le pregunto a alguien, oye, ¿te gusta? Me va a decir, pues sí, me gusta o no, no me gusta y ya está. Ok, yo ya sé lo que le gusta a esa persona, que además es una respuesta pues muy subjetiva, ¿no? Porque es el gusto de alguien. Pero si yo le pregunto, por ejemplo, oye, ¿qué te transmite esta ilustración? Y me dice, pues me transmite alegría y fuerza. Aunque sigue siendo obviamente una respuesta subjetiva, una opinión subjetiva, una crítica subjetiva, creo que le puedo sacar una conclusión mucho más relevante, porque por ejemplo, si yo lo que quería transmitir en esa ilustración es una imagen espiritual y me dice que le transmite alegría, pues a lo mejor le tengo que dar una vuelta, ¿no? O lo valido, le pregunto a más personas, contrasto y así. Es decir, que lo que tenemos que coger la opinión del otro como una forma de alimentar nuestro propio acto creativo, de complementar, de tener otro punto de vista, es decir, de poder ver las cosas desde otro lugar y yo creo que eso es algo súper creativo. Pero si no nos va a servir para esto, si nos va a servir la opinión del otro para que me diga no me gusta y que se quede ahí, pues entonces, ¿para qué? ¿Para qué estamos preguntando? ¿Para nada? Pues entonces no preguntemos. Entonces, recapitulando, lo primero que yo te diría es que te preguntes a ti misma eso que le quieres preguntar a los demás, que te mires con ojos francos y que te preguntes a ti misma, que conectes con tu propia opinión y que si cuando ya has conectado y tienes tu propia respuesta necesitas complementarla con el punto de vista externo, entonces elige muy bien la pregunta que vas a hacer y sobre todo la información que necesitas saber, ¿vale? Bueno, y se me está ocurriendo un tercer punto que también creo que puede ser relevante, que es saber a quién le pregunta. Porque si yo, por ejemplo, le pregunto por algo de arte a alguien que no tiene ni idea, tal vez la respuesta que me dé no sea
la que más me pueda aportar. A lo mejor sí, porque a lo mejor yo quiero una opinión totalmente diferente a lo que una persona que tiene la mirada más contaminada, porque está todo el día con el arte, me pueda dar. Pero creo que puede ser contraproducente en según qué cosa. Si yo, por ejemplo, le pregunto a mi abuela algo de infoproductos, pues a lo mejor es que no va a entender, ¿no? El mundillo o la perspectiva, no va a tener el suficiente contexto. Bueno, mi abuela es muy moderna, pero quizá no tiene el suficiente contexto para poderme dar una opinión contrastada, ¿no? Una crítica constructiva en ese sentido. O a lo mejor me sorprende, no sé. Aquí, como ya te digo, es que se me ha venido a la cabeza y tal cual te la he compartido, pero bueno. Vamos, en definitiva, primero, que te preguntes a ti misma y segundo, que elabores muy bien la pregunta que vas a hacer. Y bueno, Ru y todos los demás oyentes, por supuesto, Ru hoy es la protagonista porque es la que se ha mojado y la que se ha atrevido a dejarnos aquí su pregunta, pero también este episodio va para todos y bueno, yo creo que la clave aquí, ¿no? A la hora de gestionar estas críticas, estas opiniones, es que no nos presionemos, que no nos forcemos para que no nos importe la opinión de los demás para proteger nuestros procesos creativos, porque así somos más independientes y más libres, porque, oye, por naturaleza no somos así. Entonces, vamos a hacerlo al revés, vamos a primero ser francos con nosotros mismos, vamos a escuchar nuestra propia opinión, nuestra propia voz, pero vamos también a escuchar la opinión constructiva y a elegir muy bien a los que nos van a opinar, ¿no? Para poder crecer a partir de ahí. Y bueno, ya para terminar, Ru, yo creo que con este ejemplo lo vas a entender precisamente muy bien tú, y ahora vas a saber por qué. Porque hay una frase que me gusta mucho que dice: no eres una croqueta, así que no pretendas gustarle a todo el mundo. Y partiendo de este hecho, ya simplemente lo que nos queda es gustarnos a nosotros mismos y saber a quién preguntar o cómo preguntar, ¿no? Para que nos puedan dar una opinión, una crítica constructiva que nos ayude a mejorar nuestros procesos creativos. Espero que te haya ayudado, Ru, y bueno, y a todos los demás, espero que os ayude y hasta aquí era las 3 claves que quería compartiros acerca de cómo gestionar estas críticas o estas opiniones externas, porque la crítica interna ya es arena de otro costal, que si queréis en otro abonodio lo comento. Pero hasta aquí pues era lo que quería compartir. La verdad es que me gusta muchísimo que me enviéis preguntas y que yo pueda responder así. Me gusta mucho este formato. Y otra cosa, como no os voy a pedir opinión sobre si os gusta el podcast o no, porque ya hemos aprendido que ese tipo de respuestas, pues bueno, no dejan de ser un poquito más para el ego que para otra cosa. Lo que sí que os voy a preguntar es si os gustaría que yo trajera a alguien para conversar, para hablar acerca de sus procesos creativos, de las crisis creativas, de los bloqueos, del crítico interior, de los autoboicoteos, que aprendamos así un poco, no solamente ya de mi propia visión o de mi propia experiencia o de mi propia voz, sino que, oye, veamos un poco otras voces, otras experiencias y dime si os apetece. Y si os apetece, pues decidme a quién os gustaría que trajera. Que vamos a soñarlo a lo grande, ¿vale? Vamos a poner aquí la lista de Reyes Magos y si os apetece, pues yo me pongo en contacto con estas personas y a ver si se prestan. Que yo encantada, vamos. Vamos a ver si os gusta la idea. Y bueno, también, como siempre, ya sabes que me puedes dejar tu pregunta en el número de WhatsApp que vas a encontrar en las notas del podcast para que así, pues, en un abonodio yo te la pueda resolver, como llevamos haciendo en los 3 últimos abonodios que hemos gestionado. Hemos resuelto ya 2 preguntas que me han parecido súper importantes. Que una es la abrumación, ¿no? Cuando tengo muchas ideas en la cabeza y no paso a la acción ninguna. Y la otra era sobre las alegrías y los problemas de emprender. Y han sido 2 abonodios que me han gustado especialmente porque creo que son temas que no se suelen hablar demasiado o que se adornan mucho y se ponen muy bonitos. Y yo creo que, bueno, que aquí estamos para compartir mi verdad y para ayudar mi punto de vista sin filtros, sin
querer aparentar que aquí no hay problemas, porque los hay y también hay bloqueos y bueno, ya yo os comentaba en Instagram, por ejemplo, que estaba con esa sensación, ¿no? De no hago todo lo que debería y bueno, creo que tener estos espacios donde compartirnos sin pretensiones es muy sano. Así que también te invito mucho a que lo hagas, porque es muy guay, muy liberado. Y ya está. Y ya me callo que al final siempre me enrollo un montón. Nada, muchísimas gracias por estar un abonodio más, un miércoles más. Estoy feliz de que formes parte y le des calorcito a este podcast y que me encantará saberte al otro lado, que me mandes tu pregunta, que me digas a quién te gustaría que trajera para hacerle entrevistas o para conversar. Y nada, te mando un abrazo muy muy grande. Hasta pronto.